Hoy vamos a contemplar el Salmo 31, así que les voy a pedir que por favor se ubiquen en el Salmo 31. Y vamos a estar leyendo el Salmo 31 desde el versículo 1 inicialmente hasta el versículo 14. Luego vamos a retomar lo leído junto con los versículos que siguen. Salmo capítulo 31, versículo 1 al 14 dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. ¿En qué Dios confiamos? ¿Quién es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza? Pablo lo puso así en una de sus cartas. Dijo, yo sé en quién he creído, en quién he confiado. Es cierto que ninguno de nosotros sabe totalmente, minuciosamente y perfectamente quién es Dios al detalle, porque solo Dios mismo se conoce a la perfección. Pero es cierto que podemos saber lo suficiente y nos ha revelado todo lo que necesitamos saber para que cada uno en su contexto, en su situación, en su vida, en sus circunstancias, en su personalidad, pueda conocerlo a Él verdaderamente y tener una relación verdadera, real con Él. Es lo importante. La salvación no consiste solo en un tiquete para el cielo, consiste en una relación que empieza ahora y continúa por la eternidad con el Dios de la Biblia. No hay salvación sin Salvador, y no hay salvado sin relación con ese Salvador y sin que ese salvado le dé la gloria a su Señor que lo ha redimido y lo ha transformado. Pero en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra vida, siempre tenemos dificultades. Los hombres del Antiguo Testamento, igual que los del Nuevo, caminaron en pos del mismo Dios, aunque los del Antiguo no conocieron ni alcanzaron a entender cómo sería el Mesías que vino en el Nuevo Testamento. Mientras preparaba este tema, pasaba por los devocionales que tenemos en las mañanas, pasamos por Segunda de Crónicas capítulo 31 y allí el rey Ezequías, que fue conocido como un rey fiel al Señor, cuando fue amenazado por el imperio asirio que ya había destruido el imperio de Israel o el reino de Israel al norte y había destruido muchos reinos, decidió decirle a su pueblo: confíen en Dios, no teman las amenazas que tenemos. Y en ese mismo capítulo se registra que el rey Senaquerib manda decirles:
Ustedes confían en su Dios, así hacían todos los demás pueblos confiando en sus respectivos dioses, y yo pasé por ahí y los arrasé. Si ellos no pudieron guardar a su pueblo, esos dioses, su Dios no podrá guardarlos a ustedes. El ataque del enemigo cuando vienen las amenazas sobre nuestra vida en cualquier área es que confundamos quién es nuestro Dios con los dioses, entre comillas, que salvan a la gente en este mundo. El Dios dinero, el Dios salud, el Dios familia. Y aunque dinero, salud y familia no son malos en sí mismos, se convierten en mis objetivos para darme un bienestar. Ezequías fue amenazado por Sennacherib y respondió confiando en el Dios verdadero antes que lo confundieran sobre quién era el Dios en el que había confiado. ¿Está claro de quién es el Dios en el que confía? O a veces se confunde. Como decía un amigo en el barrio, le pasa lo de Kung Fu. Me confundí. Y hermanos, nunca ninguno de nosotros está exento en algún momento de ser al menos algo confundidos por las amenazas del mundo. Hasta hace poco teníamos la amenaza de una pandemia, se dio. ¿Cuál era la amenaza de la pandemia? Morir. Nos amenaza la gente con que no nos va a querer. Nos amenazan los gobiernos con que nos van a poner impuestos. Nos amenazan las circunstancias con que las cosas van a cambiar y vamos a sufrir. Y a veces nos amenaza nuestra propia carnalidad al ver nuestra debilidad tan frágil y nuestra humanidad, y tememos lo que nos pueda pasar después. Pero al final el secreto no está en no tener crisis que afrontar, sino en no despegarnos del Dios que nos lleva de su mano. En estos días le mandaba un video a los pastores, hermanos de acá bautistas, porque estábamos hablando sobre cómo muchos hombres en la fe ni siquiera terminaron no solo siendo ministros o pastores, sino ni siquiera creyentes y negando la fe. Y yo les decía, les envié ese video. Algunos de nosotros conocemos cantantes, les envié un video sobre el hijo de Jesús Arián Romero, un cantante que conocimos muchos en los 80, y como en ese video decían, llegó a ser ateo, el joven. Y para parafrasearlo, resumirlo, su papá alabó que el hijo tuviera una crisis de fe, pero no afirmó su mirada en el Señor, sino que simplemente lo dejó que mirara donde quisiera, y no le dijo, enfóquese en Dios. Él tuvo crisis de fe por una filosofía. Con los pastores hablábamos de un hombre que fue compañero de ministerio y fue mucho más productivo en el ministerio en ese momento que Billy Graham, el bautista, y terminó negando la fe y volviéndose ateo, porque un día, dice él en sus viajes, vio en el África un niño que moría o que iba a morir de hambre y que lo estaban persiguiendo los buitres o los chulos. Y en cualquier situación de ese tipo, pues nosotros nos sentimos conmovidos y tenemos aunque sea algo de fibra humana, y más si somos creyentes. Y él empezó a decir, Señor, ¿por qué permites eso? ¿Dónde estás tú? ¿Sí existes que permites ese dolor? ¿Qué está pasando? Yo les decía a mis hermanos hace un momento que por lo menos para mí es muy difícil caminar en el Señor, humanamente hablando es imposible en medio de mis dolores y quebrantos y sufrimientos, pero se me hace más difícil viendo el sufrimiento y el quebranto de otros. Y en ese momento él sucumbió y empezó a dudar de que Dios fuera Dios y de que existiera. Y terminó escribiendo un libro sobre su negación de la divinidad, del hecho de que Dios existiera. Hermanos, se dejó engañar por los sufrimientos y las dificultades de este mundo y dejó que le cambiaran el concepto y la imagen del Dios de la Biblia. Afirmar nuestra fe en Dios es indispensable para pasar cualquier angustia, cualquiera que sea, sin dejar que la confusión del sufrimiento que nos amenaza nos lleve a perder la relación con Dios por medio de Cristo.
Un hombre en Cúcuta, yo me acuerdo en su testimonio que plantó una iglesia. Yo puedo cuestionar mucho de lo que hizo después de que la iglesia fue plantada y cómo creció su denominación, pero en un principio su ministerio fue genuinamente evangélico. Y decía que cuando estaba plantando su ministerio, lo escuché una vez en el testimonio, en medio de sus dificultades estaban comiendo arroz sin sal y sin aceite, lo cocinaron casi que con pura agua. Entonces decía que a la familia se le bajaban las lágrimas del sabor del arroz, y él decía: Señor, que mi corazón no se endurezca ni se amargue. Yo sé que tú vas a cumplir lo que has dicho, que nos vas a usar para que otros conozcan de tu voluntad, pero que mi corazón no se amargue. ¿Sabe por qué se amarga el corazón? Porque nos quedamos viendo el sufrimiento en vez de ver al Señor que nos acompaña en medio del sufrimiento. Este hombre, el salmista, estaba siendo perseguido de muerte, estaba siendo amenazado, tenía dificultades, pasó hasta por enfermedades, tenía grandes aflicciones, quebrantos, tentaciones, pecados, pero era un hombre que caminaba con Dios, y esto demuestra que era hombre de fe. ¿Qué dijo este salmista de Dios y qué dice de sí mismo el salmista que deberíamos nosotros decir cuando oramos? Hago un paréntesis. En la Reina Valera del 60 trae un subtítulo: declaración de confianza. Podríamos colocar proclamación, confesión. Son palabras que a veces en las iglesias hoy en día se han distorsionado. Yo puedo declarar quién es Dios, simplemente estoy diciendo lo que creo de Él. Yo puedo confesar quién es Dios, yo puedo proclamar quién es Dios, y eso no tiene que generar un impacto en el mundo sobrenatural que le han puesto mística a las palabras en las iglesias, pero eso sí tiene que estar concordando con lo que cree mi corazón. Y a veces, precisamente por no caer en esas prácticas que se salen de la oración y se parecen más a las prácticas metafísicas o de la nueva era, los cristianos hemos dejado de declarar en oración y a veces solo pedimos. Usted vio conmigo el salmo, el salmista empieza diciendo: en ti, oh Jehová, he confiado. Dice algo que él hace. Segundo, pide algo: no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y explica: porque tú, eso es una declaración de confianza, tú eres mi roca y mi castillo. Así hablamos nosotros, por eso así deberíamos orar. Yo estoy hablando con alguien y de pronto le estoy diciendo: Leila, hermana, por favor nos puede colaborar dando este mensaje y todo lo demás. Yo sé que usted sabe cómo presentar esto que le estoy diciendo. Estoy dando una declaración de confianza en ella en medio de la conversación, aunque le estoy pidiendo algo. Así hablamos nosotros. Y a veces nuestras oraciones se convierten solo en peticiones y pocas declaraciones. Mi inquietud hoy es que sepamos quién es nuestro Dios y lo pongamos en nuestra oración, y sepamos quiénes somos nosotros y lo confesemos en nuestra oración. ¿Quién era el Dios del salmista? Lea conmigo el versículo 3 de nuevo. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Para los que no vivimos rodeados de castillos, ni construimos con rocas sino con ladrillos, y ahora con prefabricados, pues nos suenan raro esas expresiones. ¿Qué simbolizaba la roca y los castillos en la antigüedad? Fuerza, poder, fortaleza. Está diciendo: tú eres un Dios poderoso, eres impenetrable como el castillo más fuerte en contra de sus enemigos, eres inmutable, no cambias, como una roca eterna. Incluso ese es el término que se utiliza en otra parte en la Biblia. Eres imposible de conmover y de engañar, porque tú no eres una cosa, eres un Dios. Como dijo alguna vez un hombre de Dios: yo tiemblo, pero la roca sobre la que estoy parado es eternamente firme por los siglos. Yo tiemblo como gelatina frente a las circunstancias muchas veces, pero necesito pararme en el que es roca, en el que es firme, en el que no cambia. Y necesito afirmar mi corazón cuando estoy pasando por necesidades de que Dios es poderoso. Más poderoso que la deuda, que la enfermedad, que la aflicción, que la persecución, y que toda lucha y que toda dificultad que estemos pasando. ¿Qué tan poderoso es el Dios en el que usted ha creído? El Dios de la Biblia.
en eso son especialistas los salmistas, empiezan a sacar las obras de poder de Dios. En el Antiguo Testamento citaban cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando Dios con su poder sepultó a los carros de Faraón, y empiezan a recordar todo lo que Dios ha hecho para valorar qué tan poderoso es Dios. Porque una vez más, hermanos, cuando somos sumergidos en la aflicción es porque vemos muy fuerte el problema. Y uno le pregunta a la persona, espero que nos pase a nosotros, ¿qué tan grande es el problema? Muy grande. Es, decimos los colombianos, muy duro. Dicen los venezolanos, fuerte. ¿Sí o no? ¿Cómo está la cosa? Está fuerte, pastor, está fuerte. Y le preguntan al colombiano, ¿esto está duro? ¿Esto está duro? Pues bueno, tenemos un Dios más fuerte y más poderoso que las circunstancias. Pero sigue diciendo en el capítulo 31, versículo 4, una petición: sácame de la red que han escondido para mí, y otra declaración: pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios no es solo poderoso, sino también es redentor. No solamente tiene el poder para que yo me esconda en Él, sino también tiene la capacidad de rescatarme de la aflicción más profunda de mi propia alma o de mi propio espíritu. Él me rescata con su verdad. Y aquí es donde viene el Evangelio, junto con lo anterior, a jugar un papel fundamental en nuestra capacidad de enfrentar las dificultades. Cristo es nuestro redentor. ¿Lo creen? Amén, muy bien. ¿Y qué significa que nos redimió? Que es nuestro redentor. Podríamos llamarlo hoy en día nuestro rescatista. La redención es un concepto de la antigüedad en el que se rescataba o liberaba a alguien de un sometimiento, a alguna esclavitud, por medio del pagar por él. Y Cristo pagó con su sangre para liberarnos del pecado. Pero no nos libera de otra forma, sino con su propia verdad. Recuerdan que Cristo dijo: y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Ahora, eso es más que filosófico, eso es una persona. Señor, dígame, ¿cuál es la verdad? De hecho, Pilato le preguntó: ¿y qué es la verdad? Si Cristo le hubiera contestado, lo supongo, por el contexto bíblico, le hubiera dicho: la tiene frente a usted. Él había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es verdadero, y todo lo que Él dice es verdad, y todas las verdades proceden del Señor. Así que, como dijo alguien alguna vez, si Él es el camino, no me puedo perder. Si Él es la vida, no puedo morir. Si estoy en Él. Y si Él es la verdad, no puedo ser engañado, al menos no totalmente. Aunque en algún momento me confunda, Él no va a dejar que el pecado me engañe. ¿Qué es el pecado sino el engaño del mundo, lejano de Dios y de Satanás mismo desde el principio, para que nos alejemos de la voluntad del Señor? Hermanos, usted y yo nos engañamos. Fácilmente nos engañamos. Con los hermanos de música hacemos, a veces les comento, no me he vuelto a reunir con ellos, yo les digo, igual que trato de hacerlo yo mismo, escúchense, porque uno se engaña, uno piensa que canta como Pavarotti y resulta que no alcanza ni a Pavo Real. Uno piensa que toca como el más virtuoso y no. Uno piensa que es alto, acuerpado, bien parecido, y resulta que no tanto. Uno tiene ciertas percepciones de su propio temperamento y de su propio corazón que no alcanzan a ser las que realmente de Dios, de Él, del mundo y de mí. Él es el que me saca del engaño. Por eso el salmista oraba: examíname, oh Dios, pruébame y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Por eso también en otra parte David decía: aún perdóname por los pecados que me son ocultos, porque a veces me engaño tanto a mí mismo y no caigo en cuenta en mi frágil humanidad, o sucumbiendo ante mi propia carnalidad que todavía me puede tentar. ¿Qué me hago el loco, el de la oreja mocha o de la vista gorda, para no darme cuenta de ciertas cosas que yo tengo?
¿Qué tanto se conoce usted? ¿Qué tanto sabe sus virtudes y sus defectos? Tranquilo, yo tampoco me lo sé todos los días, pero hay uno que sí se lo sabe todo, el Dios que nos redime. Y sabe, a pesar de que sabe todo lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, que nunca alcanzaremos la medida de Cristo el Salvador, aún así envió a su Hijo a pagar por nosotros y liberarnos del engaño del pecado. Es por eso que el Evangelio es fundamental. Nos redimió. Él es redentor. Pero también es Dios compasivo. Mira el versículo 7. Me gozaré y alegraré. La mayoría enfatizamos en las emociones. Y está bien que usted quiera gozarse y alegrarse en el Señor. ¿Pero por qué? Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma no en cualquier momento, sino precisamente en las angustias. En las angustias. No necesitamos mucho cuando estamos en dificultad, en dolor profundo. Lo que necesitamos es un abrazo de alguien que sepa que estamos sufriendo. Pero el abrazo de Dios es más profundo porque conoce exactamente qué estamos sufriendo y hasta dónde lo estamos sufriendo y padeciendo. Hermanos, Él es varón, Cristo nuestro Salvador, experimentado en dolores y en quebranto. Amén. Alguien dijo, pero es que Él no sufre el problema que yo tengo con mi familia, ni Él tiene el problema físico que yo tengo, ni Él le toca pagar las deudas que yo cargo, ni Él cosas temporales. Hermanos, Él tuvo que sufrir en todo igual que nosotros, aunque no en iguales circunstancias, y en principio tuvo que ser tentado por la codicia. Recuerden que el mismo diablo le ofreció los reinos de esta tierra, tuvo que ser tentado al abandono y al desánimo. Recuerden que hasta el final tuvo que orar, no se haga mi voluntad sino la tuya. En su humanidad, siendo Dios hecho hombre, ese es el gran misterio, tuvo que orar por ello, porque igualmente tuvo que pasar todas esas pruebas. Y escuche esto, aunque no sean exactamente las circunstancias que usted está pasando, ni que yo paso, fueron mucho mayores, porque él era mucho más grande. Esto es como que yo le diga a Messi, Messi, es que usted no sabe patear el balón como yo lo pateo, ni sabe hacer goles como yo lo sé hacer. Si usted tuviera la pierna que yo tengo, se daría cuenta que es muy difícil hacer esta jugada. Pero como usted es un superdotado, o por lo menos una persona diferente, con mayores capacidades, pues como tiene mayores capacidades, afronta mayores adversidades y tiene que luchar contra mayores obstáculos. Y a veces nosotros nos ensimismamos pensando, Señor, es que sufro mucho. Él es más grande y sufrió más, y aun sin embargo lo hizo para compadecerse de nosotros, para, como dice la Biblia, ser como nosotros también en aflicciones y compadecerse de los que sufren, porque él mismo sufrió por nosotros. ¿Qué está sufriendo en estos días y qué aflicción hay en su corazón? No tiene que decirla en este momento ni tiene que contársela a nadie. Pero lo que queremos hoy, en este sermón que tiene un enfoque más de consuelo de parte de Dios, es que usted sepa que no sufre solo. Aunque como dicen por ahí, coma callado, sufra callado, no diga nada, no le cuente a nadie. ¿Qué está pasando? Estoy bien. ¿Qué tiene? Estoy bien. Y por dentro sufriendo gran cantidad de adversidades que ahorita vamos a mencionar muy rápidamente que sufría este hombre. Pero aquí él se consuela no en que deje de sufrir. ¿En qué se consuela? En que Dios vio su aflicción, en que Dios está con él y lo ve con compasión. Diferente, ¿cierto? Señor, yo dejo de cuestionarte o de quejarme o de estar así como estoy cuando tú me quites el sufrimiento, el problema que tengo. No. Cambia nuestra vida cuando sentimos que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento y ve nuestra aflicción y camina con nosotros en medio de ello. Y eso tenemos que aprenderlo para caminar con los demás, porque a muchos tendremos que acompañar en medio de sus aflicciones y querremos quitárselas automáticamente. Y escuche esto, ni Dios lo hace, porque muchas veces las aflicciones son la forma como Dios moldea nuestro carácter en Cristo. Así que váyase acostumbrando a caminar con otros mientras sufren y llore con el que llora, pero también alégrese con el que se alegra.
Dios es poderoso, Dios es redentor, mi Dios es compasivo, mi Dios es protector. Mira el versículo 14 y el 15 conmigo. Terminamos en el 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Dios no solamente es inmutable, invencible, redime nuestra alma por medio de Cristo, es sensible a nuestro dolor, sino que sabe cuándo y cómo exactamente librarnos del mal. Eso hay que repetirlo, sabe cuándo y cómo. Porque uno quiere a veces decirle al Señor, Señor, hasta tal día es que voy a aguantar este problema. Ya ahí para adelante, mire a ver qué hace. Realmente Él es el único que puede librarnos de enemigos y de opresores, de circunstancias que nos están dañando, de personas que nos están persiguiendo en esta vida. ¿Y si no nos libra, qué? Y si al final morimos como la mayoría de los discípulos que nos maten por causa de Cristo, también nos libró. Hay una anécdota de predicador del siglo XIX, Spurgeon, donde dice que una niña estaba orándole a Dios por que la liberara de su dolor, que la escuchara. Era una niña cristiana y que siempre que venía la gente la alentaba a ella, a los que la visitaban, en vez de ellos alentarla a ella por su fe en el Señor. Y ella siempre dejaba su mano colgando por fuera de la cama para percibir que el Señor estaba agarrado de la mano con ella. Solo era eso. Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y la mayoría de las veces de pronto se veía más débil la mano cuando se dormía, pero la mayoría de las veces perseveraba en su postura como si estuviera agarrándole la mano al Señor. Ella confiaba que Dios estaba con ella en medio de todo esto y seguía orando, Señor, líbrame, líbrame, líbrame. Y un día, la mayoría de historias que cuentan en Hollywood se parecen mucho a las que contamos a veces en las iglesias, ¿no? Queremos unos finales más o menos así. Y un día el Señor la levantó y se la llevó de la mano para la calle sanada, ¿no? Un día se murió. Pero la historia cuenta que ese día que murió, la mano se desgonzó y se fue de la mano con su Señor. La liberó del dolor en medio de este mundo y de esta aflicción. Esto es antibíblico, no es totalmente bíblico. Los jóvenes que fueron amenazados por el rey de la época en el libro de Daniel, con el horno de fuego, le dijeron, si ustedes no dejan de invocar a su Dios, los vamos a matar. Ellos dijeron, no, rey, no vamos a dejar de invocar a nuestro Dios. Él nos librará. Y si no nos libra, de todas formas, del fuego del horno, no vamos a dejar de servirle a Él. Porque sea como dice Pablo, por vida o por muerte, Dios responderá su oración por mí. Así dice Pablo en una de sus cartas. ¿Estamos abiertos a toda esta posibilidad tan grande de respuestas de parte de Dios? ¿Realmente confiamos que Dios está protegiendo? Escuche esto. Más que proteger nuestra comodidad, está protegiendo nuestro bienestar espiritual, el de nuestro corazón. Al punto de que si es necesario, como dice 1 Corintios 11, que hoy la leeremos de forma sencilla para la cena, dice que algunos por eso duermen y otros, ¿qué quiere decir? Mueren, y otros están enfermos porque Dios a unos los está disciplinando para corregirlos y a otros mejor se los lleva antes de que terminen caminando en pecado. ¿Está dispuesto a seguir ese tipo de Dios que protege no solamente aquí, sino hasta la eternidad? ¿O quiere un policía o un perro? Dijo alguien alguna vez, si lo que tiene miedo de los enemigos, cómprese un perro. Y si tiene plata, cómprese una escolta. Y si tiene mucha plata, cómprese una isla. Y váyase a vivir allá, lejos de los que lo están persiguiendo. Pero si quiere usted que ser protegido en esta vida y en la eterna, entréguele su vida al Señor. Y yo he visto la mano de Dios. Hace poco, cuando aquí el indigente, eso fue algo que nos pasó en una reunión de hombres que habita la calle, Jorge. Sé que lo recuerdan ustedes, que tienen la muletica, fue amenazado por un hombre que tenía un puñal y lo iba a apuñalear. Yo salí de valiente, como si yo fuera el más fuerte del mundo, a decirle no le haga nada. Y detrás mío iba Marcos. Dijo, Marco, y pastor, ese tipo después venía detrás de nosotros con el puñal. Yo lo único que le decía, déjelo quieto, déjelo quieto. La verdad el Señor me guardó porque le di la espalda por todos lados. Mi hijo fue el que ahorita está presente y no me deja mentir. Una vez, cuando pasó algo parecido en la puerta, me dijo, papá, usted es el único que le da la espalda a un tipo con un puñal o con un cuchillo. Yo confío en el Señor.
Sí, a veces uno pasa por necio, pero confía. Y en un momento determinado diciendo, déjele quieto, hasta le pegué por la cara un manazo a un tipo que había estado en la cárcel, según dice, por asesinato y una cantidad de cosas más, bien grande, macancudo, drogado, jugando al Bucaramanga y haciéndole barra, pues estaba más enardecido que cualquiera, y Dios me guardó. Eso no quiere decir que yo haga neciamente lo que Él no me ha mandado, eso quiere decir que tengo que confiar. Si va a guardar mi alma por la eternidad, ¿por qué no? Me va a guardar de una persona que me quiera matar aquí en la tierra. ¿No es capaz Dios? ¿Será que es capaz o no es capaz? ¿Cuál es el miedo? Vamos para Colorado a evangelizar. Alguna gente me ha dicho, ¿ustedes cogen por allá? ¿A Colorados? Cuando llegamos aquí a Bucaramanga, íbamos a buscar a los hermanos que viven también para el norte. Íbamos en la moto y le preguntamos a alguien, estamos como perdidos por la 15, ¿dónde es que queda el barrio tal? Digo, ¿a ustedes los conocen por allá? ¿Están seguros que quieren ir para allá? Cuidado. ¿Dónde es la iglesia? En la Quebrada Seca. Uy, pero es como duro ese sector. ¿Están seguros que ahí es como está como bien llegar a ese lugar? Hay personas que me han dicho que no se congregan y es respetable en este lugar con nosotros porque el lugar es complicado. Se respeta. Pero yo puedo morir en mi propio baño, caerme y pegarme contra el piso. Dios es el que me guarda y me protege. Dios es poderoso, redentor, compasivo, protector, soberano. Este es el primer punto, la primera parte del primer punto, pero no se preocupen, es la mayoría de la predicación, porque es que ese es el énfasis en este día. Soberano, mire por favor el versículo 15. En tus manos están mis tiempos. Y ese va a ser el énfasis que tengamos hoy. Los invito a las 7 de la noche a tener una especie de vigilia corta, 2-3 horas, en un taller. Va a ser un taller sobre la sanidad de mi corazón, confiando en el Señor, que en la mano del Señor están mis tiempos. ¿Cuál es el problema? Me pasa lo que al pajarito de la hermana Natalie Carly, si no recuerdo mal el nombre, autora de un libro que se llamaba Cuando todo está perdido, si no estoy mal, o Cuando todo se viene abajo. Dice ella que ella se veía a sí misma cuando se llevó el pajarito que todos los días ponía en la ventana, en su jaula, mirando un hermoso paisaje, y un día ella se tuvo que ir de viaje, pero no muy lejos, y como iba a ir manejando, dijo, yo quiero tanto al pajarito que me lo voy a llevar conmigo, porque me da cosa que le pase algo. Pero el pajarito no entendía. Entonces ella agarró, lo sacó de su medio cotidiano, lo arrebató del paisaje tan hermoso, de la estabilidad de la jaula frente a la ventana, y lo puso en un carro, en una carretera. Y ustedes supondrán qué pasó con el pobre pájaro, ¿no? Espero que no fuera un azulejo. Sigo volviéndolo con el camino, dijo ella. Al ver los paisajes pasar por la ventana del carro, al sentir el bamboleo, el movimiento en medio de la carretera, entró en crisis. Y él no sabía que yo lo estaba llevando porque yo estaba al control de la circunstancia por el bien de él. Pero para él todo estaba fuera de control. Mientras que yo, que estaba a su cuidado, estaba controlándolo todo por su bienestar. ¿Por qué no se angustia nuestro corazón? Porque de una u otra forma desconfiamos de que Dios está al control de todo y es soberano. La más grande maldad que pudo hacer la humanidad no es hacerle daño a usted o a mí. El más grande pecado que pudo cometer la humanidad fue confabularse contra el Mesías. El sumo sacerdote, los judíos de la época, los romanos de la época, los gentiles de la época que tenían el poder y la capacidad de liberarlos, se confabularon por favores religiosos, políticos, por lo que fuera, y arremetieron contra el Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre. Y todo eso sucedió de acuerdo a la Biblia, según el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso había sido planeado por el soberano Señor de nuestras vidas. ¿Qué ha pasado usted? Lo profundizaremos en la noche. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué pasará? Bueno, no está bajo su control, está bajo el control de Dios. Hasta cierto punto controlamos, pero lo demás confiamos. Dios es soberano. Descanse. El Señor es soberano. Bueno, si Dios está al control, tiene el control, tendrá el control, pero ¿qué tal que tenga el control y no tenga tan buenas intenciones conmigo? Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es bueno. Termina diciendo en el versículo 19,
proclamando a Dios, el salmista, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres, en lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Eso está bien para los que le tienen miedo a los chismes. Bendito sea Jehová, dice allí, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, como cualquiera de nosotros, como que Dios no me contesta, cortado soy delante de tus ojos, no estás viendo mi dificultad, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Como dice en el versículo 19, cuán grande es tu bondad. Siempre Dios tiene las mejores intenciones conmigo. Él es bueno. Él es bueno. En estos días he estado utilizando mucho la vida del hermano Héctor de ilustración porque me edifica mucho en el Señor. Pastor, ¿y qué va a pasar cuando lo operen? No sé, pero Dios es bueno. Yo lo que sé es que Dios tiene algún buen propósito con esto. Y uno dice, pero está bien la historia porque al final terminó súper bien, sanado, y rápido se recuperó. Y si no, él mismo lo dijo, y si no, antes de que lo operaran, dijo, Dios es bueno. Tiene una buena intención conmigo. El buen Dios nos está dirigiendo por esta vida. En este tiempo, en este lugar, con las circunstancias que nos está dando. Entonces ahí sí veamos en este primer punto, tú eres mi Dios, declaro quién tú eres en oración para hacer mis peticiones. Del versículo 1 al 2 pide no ser confundido, que Dios lo libre, que Dios lo oiga, que sea su roca. En el versículo 4 pide que lo saque de la red que han tendido, de las trampas de los demás. En el 9 le pide a Dios misericordia. Y en el 15 al 18 le pide que lo libre, que lo favorezca. Eso quiere decir resplandezca tu rostro, que lo salve. Obviamente lo salve de la muerte en ese momento. Nosotros pensamos en una salvación eterna también. Y que no sea avergonzado, que no tenga oprobio. Peticiones, peticiones, peticiones. Confesiones, confesiones, confesiones. Declaraciones, declaraciones, declaraciones de quién es Dios, de quién es Dios, de quién es Dios. Usted no puede pedir, pedir y pedir y pedir y pedir en medio de la oración, sino se asegura en medio de la oración de estar confesando, confesando y confesando delante de Dios de que confía en lo que Él ha dicho de Él mismo en su palabra. Que Él es poderoso, que Él es redentor, que Él es compasivo, que Él es protector, que Él es soberano y que Él es bueno. Por eso el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamando lo santo que es Él y pidiendo primero que Él sea reconocido como lo que es, antes de decir, danos el pan de cada día. ¿Cómo comienzan sus oraciones y las mías a veces? El recibo, la plata para el arriendo, la cuenta bancaria, el colegio de los muchachos. Y a veces nuestras oraciones se convierten en peticiones que Dios sí quiere escuchar, pero en medio de vidas y corazones que están queriendo afirmarse en quién es Él y que confían en que Él les puede dar. Hay un chiste viejo de mi papá que lo recuerdo, ojalá esté viendo por ahí la transmisión, que ya él se le olvidó. Siempre que uno iba a hacer algo decía, ay papá, eso como que nos va a ir mal. Le decía, te parece al hombre del martillo. ¿Quién es el hombre del martillo? Un chiste, anécdota, como lo quiera llamar. Era para enseñarnos. Él decía, así como el tipo que necesitaba un martillo y se fue a pedírselo decía porque ya no lo dice, ya se lo olvidó, y se fue a pedírselo al vecino. Y le tocó al vecino con esas ganas. Vecino, y salió el vecino, cuénteme vecino, ¿cierto que usted no me quiere prestar el martillo? A veces pedimos desconfiando de la persona que está escuchando nuestra petición. Y por eso tenemos que afirmarnos de quién es el Dios al que le estamos pidiendo y no solamente pedir, pedir y pedir, porque Él está al cuidado de nosotros, incluso cada detalle, no solo de nuestra alma, de todo nuestro ser, físico y espiritual. Pero debemos saber quién es Él. Mi segundo punto es, el primero era, tú eres mi Dios, el segundo es, yo en ti confío. Ya no solamente declaro quién es Él, le dejo mis peticiones, sino declaro quién soy yo y le dejo mi confianza. En el versículo 6 y 7 dice que aborrece el salmista la ilusión mundana y que le alegra el amor divino. Esto es un corazón cristiano. Dice, aborrezco a los que esperan, versículo 6, en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Este es un corazón cristiano que está en bastantes dificultades y dice, de todas formas, Señor, como dijo el salmista en el Salmo 73, si hubiera querido actuar como los del mundo,
Hubiera querido hacerlo de la gente que estoy envidiando porque me doy cuenta que no caminan contigo y les va bien en esta tierra. No hubiera podido hacerlo, hubiera engañado a la gente porque no quiero andar así. No quiero alejarme de ti, no quiero vivir como ellos viven, no quiero apartarme de ti como ellos se apartan. No quiero aborrecer tu palabra y tu presencia como ellos lo hacen. Quiero caminar contigo. Es un corazón cristiano que está luchando con su aflicción, pero que no quiere perderse en el mundo. Entonces, ojalá confesemos eso. Y si usted no puede confesar eso en medio de la oración, es hora de que se arrepiente y crea en Cristo. Y le diga, Señor, me arrepiento porque realmente yo no quiero seguirte, yo no quiero servirte, yo quiero hacer mi voluntad. Como dijo alguna vez un falso predicador, pseudo predicador desde un púlpito, enseñando supuestamente a orar, dijo, no pidan, hágase tu voluntad, dígale al Señor, hágase mi voluntad, porque si no, no se va a cumplir nada. No. Yo quiero hacer la voluntad de mi Salvador y cuando le pido es porque quiero que Él con su mano me dé lo que necesito y me dirija para hacer su voluntad y me capacite para vivir para su gloria. Entonces, si no podemos declarar eso en lo más mínimo, así sea un poquito, Señor, es que sí, realmente yo quiero hacer su voluntad. Entonces lo que tenemos que hacer ahí mismo es confesar que somos pecadores y entregarle nuestra vida a Cristo y decirle, Señor, me rindo ante ti, tú eres mi Salvador, confío en ti y ahora sí empiezo a orar de verdad, como un creyente. Y los que nos escuchan y piensan que tal vez un creyente no puede orar y Dios no lo oiga, Dios sí lo oye. Hay varios textos en la Biblia que muestran que los oye. Por su misericordia. Pero ¿sabe cómo les contesta? También por su misericordia, dando lo que les necesitan, pero cuando quiere contestarles más profundamente, como pasó con Cornelio, les manda un creyente, en este caso fue Pedro, para que les predique el evangelio. Porque yo no quiero, Dios nos quiere a todos sanos, ricos, poderosos, famosos, bien vestidos, talentosos. Ese es el plan de Dios para nosotros. Que seamos la crema innata de este mundo. O nos quiere redimidos, santos, mostrando su carácter, extendiendo su reino, reflejando a Cristo. Así no seamos tan bien vestidos ni tan exitosos. Eso quiere decir que no podemos tener algo en esta vida, podemos tener muchísimo. Y oro a Dios porque tengamos mucho. Esto que tenemos acá es muestra de que hay personas que tienen mucho, y el misionero vino hace muchos años y dejó esto por toda su fortuna personal. Supo usar toda la fortuna que Dios le dio. El problema no es la fortuna, es que mi corazón esté afianzado en Cristo. Declare si es realmente creyente, pero también declare lo que está pasando. Nada de oraciones, pseudo oraciones que no son oraciones. Álvaro, nuestro hermano es médico. Si yo llego donde él a su consultorio y le digo, doctor, vengo acá a la consulta, cuénteme qué tiene. No tengo nada, gracias al Señor. No, pero dígame, porque usted vino a la consulta. No, reprendo esas palabras en el nombre de Jesús. No tengo nada. Tendrá usted y su familia y los incircuncisos, los inconversos, pero los hijos de Dios nada nos pasa a todos. Bien, pues ¿para qué vino? Porque no tengo nada, vine a proclamar que no tengo nada. Esa es la falsa concepto de la proclamación. Este hombre que declaró su confianza tan fuerte en el Señor, dijo no tengo nada. Entonces se dieron cuenta que del versículo 9 al 13 dijo que tenía mucho. Después de la primera parte del versículo 9 dice, estoy en angustia, se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Estoy llevado, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Estoy deprimido. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Estoy enfermo. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Estoy discriminado. He sido olvidado de su corazón, de la gente, como un muerto he venido a ser, como un vaso quebrado. Estoy arruinado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Estoy temblando de miedo. Estoy mal. Raras esas oraciones. Vea todos los salmos. Se dará cuenta que como vamos a terminar en un momento, terminan prácticamente todos los salmos en alegría y en gozo en el Señor, pero no dejan de contarle a Dios su situación. Decirle a Dios en oración,
quién creo que Él es conforme a su palabra, y poner mis peticiones delante de Él, no impiden que confiese quién soy y lo que estoy pasando. Porque Él tiene cuidado de mí. Entonces dejo mi confianza en Él. Versículo 1, en ti, oh Jehová, he confiado. Versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Versículo 14 y 15, yo en ti confío. Versículo 15, en tus manos están mis tiempos. En 4 partecitas, pero es la esencia del salmo. Yo confío en ti, Señor. No se trata de repetir todos los 26 versículos de la oración, porque esto es una oración aunque sea cantada diciendo, en ti confío, 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 en ti confío. Si se dan cuenta dice, en ti confío en varias partes y en medio llena su oración de declaraciones de quién es ese Señor en el que confía. Para pedirle a ese Señor, en medio de decirle lo que está pasando y cómo se siente Él. En últimas, esta palabra que dice ahí en el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, fue citada sobre Cristo, aunque fue profetizada sobre Él, también fue una vivencia real del salmista. Realmente mi vida está en tus manos, Señor. En últimas, no dejo mi confianza en mí, ni mucho menos en mis circunstancias que cambian, sino en Dios y su favor firme en Cristo. Porque como dice Romanos capítulo 8, si nos ha dado a Cristo, el Señor, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No todas las cosas que cualquiera se imagine, sino todas las cosas para vivir mi vida en Cristo. Y si para vivir mi vida en Cristo necesito comida, pues Él me dará comida. Porque si no, dejaría de vivir mi vida en Cristo aquí y la viviría en la eternidad. Si necesito para la salud de mis hijos, Él me lo dará. Si necesito un trabajo, Él me lo proveerá. ¿Cómo vamos a vivir sin comer? En esta tierra, obviamente. Algunos nos volvemos tan espirituales que no pasamos por ahí. Unos solamente van a darnos el pan de cada día y otros se olvidan del pan de cada día. Señor, yo soy tan espiritual que nunca te pediré pan. Dame arepa, caviar o algo por el estilo. Ese es el asunto. Al contrario, más bien al parecer puede ser desconfianza de que Dios también provee en esa área de nuestras vidas. O confianza en mí mismo de que yo consigo lo mío. Ahí no se meta Dios. Dios da la salud, Dios da la habilidad. Dios prospera en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces, no en mis circunstancias que cambian, sino en Dios y su favor firme en Cristo, es donde afirmo mi confianza ante otros. Terminemos, dije yo, leyendo el versículo 23 y 24. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Está alentando a los creyentes al final. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos. Esto no es para negligentes que esperan que todo se les haga, no. Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Esforzaos todos vosotros los que esperáis, al mismo tiempo que esperan en el Señor, en Jehová, se esfuerzan en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Anímense, porque yo también he estado desanimado. Yo también he estado enfermo, yo también he estado angustiado, yo también he estado perseguido, yo también he estado menospreciado y abandonado, pero el Señor ha estado conmigo por la fe en Jesucristo y no me ha abandonado. Usted puede decir eso también a otra persona. Es una buena forma de empezar a evangelizar. Anímese a uno que no es creyente. Si yo no estuve en una situación peor, por lo menos en una similar. Y si es menor, en alguna situación difícil he estado, pero el Señor ha estado conmigo porque he puesto mi confianza en Cristo como mi Salvador. Y ahí puedo predicarle el Evangelio. La gente no está esperando que le demos un tratado teológico, la gente está esperando que los invitemos a que su vida sea transformada con una relación. La gente espera que su corazón reciba lo que necesita, y lo que necesita es la relación con Dios por medio de Cristo. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo no sé si usted está en dificultad, si está enfermo, si está en problemas económicos, si lo están persiguiendo para matarlo, no se preocupe, confiamos en el Señor. Y aquí ha entrado gente con armas. Ahorita Dios quiera que no. Ha entrado gente violenta. El Señor nos guarda. Siempre nos guarda. La hermana me dijo una vez, ¿usted por qué recibe a esa gente en la oficina? No recibió un tipo que venía
Un hombre que decía, vengo huyendo del que me contrató porque yo soy sicario. Venía con el arma y no quiero hacerlo. Y pidió oración. ¿Acaso Dios no es nuestro protector? ¿Qué está pasando usted? Mire a su Señor. Oremos a Él. Padre, nuestro corazón necesita ser afirmado en ti, afincado en ti. La verdadera fe, Señor, que tú nos has dado, no es fe en nuestras grandes capacidades, que no son ni siquiera pequeñas, sino en tu gran poder, en tu gran misericordia, en tu gran redención en Cristo, en tu gran protección soberana y en tu bondad para con nosotros, en que tú eres bueno, soberano, redentor, protector y poderoso. Si miramos a nuestro alrededor, tememos. Si miramos a nuestro pasado, nos amargamos. Si miramos a nuestro presente, nos afanamos, o como el salmista, nos deprimimos. Si miramos al futuro, tememos y nos desorientamos. Pero si miramos a ti en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro, como queremos hacerlo en esta noche, también en el taller juntos, entonces nuestro corazón será animado y podremos, como el salmista, animar a otros en medio de sus dificultades. A veces somos muy poco empáticos, dirían en el mundo, como dice tu palabra, poco compasivos, y le decimos al otro, deje de quejarse, deje de dudar de la bondad de Dios, en vez de decirle, vamos a ver juntos al Dios compasivo, misericordioso, poderoso, protector, redentor, que se nos ha revelado en Cristo y que nos ha salvado en Él. Ayúdanos a hacerlo así, Señor, porque tú eres ese, y más grande de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Así que te pedimos que en esta noche nos permitas, en esta mañana, perdón, ya tarde, nos permitas descansar en ti. Consuela los corazones de quienes están sufriendo en cualquier dificultad que estén pasando, contigo mismo y tu presencia. Y de los que nos estén viendo o luego nos vean por las redes, consuélalos en Cristo y atráelos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.